Aprobado el anteproyecto para cambiar la definición de pyme y reducir las cargas de miles de empresas. La normativa aún tendrá que superar el filtro parlamentario. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto que sube los umbrales para considerar una empresa pequeña, mediana o grande. La ley reduciría las obligaciones y cargas burocráticas de miles de negocios. La ministra de Educación, Información Profesional y Deportes, portavoz del Gobierno. El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de ley que actualiza los criterios de tamaño empresarial, una reforma que modifica los límites financieros y contables que determinan cuándo una empresa se considera pequeña, mediana o grande. Con esta iniciativa, que aún tendría que superar el filtro parlamentario, el Ejecutivo busca adaptar la legislación española a la Directiva Delegada de la Unión Europea 2023-2775, que revisa los umbrales europeos para tener en cuenta la inflación acumulada en los últimos años y reducir la carga administrativa de las pymes. De recibir el visto bueno del Congreso, el cambio tendría un efecto directo sobre algunas cargas a las que se enfrentan miles de negocios cuando dan el salto de pequeña a mediana o de mediana a grande empresa. Por ejemplo, la obligación de auditar en cuentas, la presentación de información financiera y otros requisitos legales ligados al tamaño de la compañía. En la práctica, miles de empresas que hasta ahora eran consideradas medianas pasarán a clasificarse como pequeñas, lo que les permitirá acceder a regímenes contables más simplificados y reducir costes. De hecho, según los cálculos del Ejecutivo, la práctica totalidad de los negocios españoles, cerca del 99%, y podrían acogerse ya a modelos contables simplificados tras este cambio. Miles de empresas tendrían menos obligaciones con los nuevos umbrales para ser pyme. Según la ministra de Educación, Información Profesional y Deportes y portavoz del Gobierno, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la nueva ley actualiza a la inflación los umbrales de tamaño empresarial, lo que permitiría reducir las cargas administrativas de las pequeñas y las medianas empresas. Esta norma transpone la normativa europea que eleva los criterios de volumen de negocio y de activo para que, a efectos de información financiera, empresas que hasta ahora se consideraban medianas pasen a ser calificadas como pequeñas. El cambio permitirá que estas empresas tengan que afrontar menos obligaciones o costes, y esto facilitará que puedan destinar esos recursos a reforzar su competitividad. En torno a 5.000 empresas con menos obligaciones contables. A efectos de información financiera, se considerará pequeña empresa aquella que disponga de un balance total de hasta 7,5 millones y un volumen de negocio neto de hasta 15 millones, frente a las 4 y 8 millones establecidos anteriormente para ambos apartados. Al parecer, y a expensas todavía de que el texto supere el trámite parlamentario, se mantendrían los límites a partir de los cuales la empresa se considera pyme o de gran tamaño en lo referido a muchos aspectos como la protección de datos, ciberseguridad, prevención de riesgos o planes de igualdad, y cambiaría fundamentalmente en lo que se refiere a obligaciones contables e información financiera. Se estima que en torno a 5.000 empresas que están en la línea entre mediana y gran compañía se verían beneficiadas por estos cambios. ¿Cómo cambiarán los umbrales para considerar una empresa pequeña o mediana? Antes y después de los criterios para considerar una empresa pequeña, hasta ahora, una empresa no se consideraba pequeña si cumplía al menos 2 de estos 3 requisitos que os voy a contar ahora durante 2 ejercicios consecutivos. 1, tener un balance total igual o inferior a 4 millones de euros. Otro, registrar un volumen de negocio neto igual o inferior a 8 millones de euros. Otro, y contar con un número medio de empleados igual o inferior a 50. Con el anteproyecto aprobado, estos límites se amplían sensiblemente. El balance total máximo pasa a 7,5 millones de euros, el volumen de negocio neto a 15 millones de euros, mientras que el criterio de empleados igual o inferior a 50 se mantiene sin cambios. Este incremento permitirá que numerosas empresas que antes estaban clasificadas como medianas puedan acogerse ahora al régimen contable de pequeñas con menores exigencias en auditoría y presentación de cuentas. Antes y después de los criterios para considerar una empresa mediana, en la normativa actual se considera mediana empresa aquella que no supera 2 de los siguientes 3 umbrales: balance total de 20 millones de euros, volumen de negocio neto de 40 millones de euros y número medio de empleados de 250. El anteproyecto eleva también estos valores en consonancia con los nuevos criterios europeos. El balance total máximo será de 25 millones de euros, el volumen de negocio neto de 50 millones de euros y se mantiene el tope de 250 empleados. Este ajuste implica que el paso de mediana a gran empresa será ahora más gradual, reduciendo el número de compañías obligadas a presentar información financiera ampliada y a someterse a auditoría completa. En conjunto, la medida supone una rebaja regulatoria significativa para el tejido empresarial español, con especial impacto en pymes de rápido crecimiento. Ahora vamos a explicar el último aviso de la Seguridad Social para los autónomos que no adaptaron el salario de sus empleados al SMI. Último aviso de la Seguridad Social para los autónomos que no adaptaron el salario de sus empleados al SMI. Deben abonar las diferencias entre la cotización de su plantilla por enero y febrero. La Seguridad Social ha enviado una remesa de cartas a los autónomos para que ingresen las diferencias de cotización generadas a comienzos de este año, tras la última actualización del salario mínimo interprofesional. Miles de autónomos con trabajadores a cargo deberán haber ingresado las diferencias de cotización producidas por la última subida del salario mínimo interprofesional SMI, aprobada a comienzos de este año.
antes del próximo 30 de noviembre, según informa recientemente la Seguridad Social. La Tesorería ha llevado a cabo un procedimiento de regularización obteniendo diferencias en las cuotas que se deben a la autorización del salario mínimo correspondiente a los meses de enero y febrero. Debido a que el incremento del sueldo mínimo se produjo casi al finalizar febrero, se aprobó con efectos retroactivos al 1 de enero de 2025, dando lugar a estos cambios en la cuantía de las cuotas en ese periodo. La subida del salario mínimo generó una nueva modificación de las tablas de cotización después de que esta se fijara en 1.184 euros mensuales en 14 pagas, una subida del 4,4% frente al SMI anterior. Se han emitido los recibos con las diferencias. La actualización de las bases de cotización para el ejercicio 2025 se publicó en febrero con efectos desde el 1 de enero. Por ello se han producido diferencias que son las que han regularizado ahora. Los cambios en el SMI se aplicaron con efectos retroactivos a enero. La Seguridad Social no admite el cargo en cuenta para realizar el abono de la diferencia. Los negocios que no estén al corriente de pago tendrán empleados que no podrán cumplir funciones. Los cambios en el SMI se aplicaron con efectos retroactivos a enero. Estos cambios en la cotización se aprobaron con la orden PJC/178/2025. Al aprobar la subida del 4,4% sobre el salario mínimo, los empleados en este rango de sueldo pasaron a tener un incremento de salario y, por tanto, un aumento de sus bases de cotización. Esta actualización también se anunció en el boletín red del pasado 3 de marzo, por ello se han producido diferencias que son las que la Tesorería ha regularizado ahora. Si bien las diferencias a abonar no son de muy alta cuantía, pueden afectar a muchos empleados, especialmente en el caso de determinados sectores con una alta prevalencia de trabajadores en el SMI. Afecta a muchos autónomos con empleados vinculados al salario mínimo, especialmente determinados sectores, como sucede en el tejido de los servicios, suelen tener salarios muy ajustados al salario mínimo interprofesional. Aunque se trata de cantidades mínimas para estos ajustes, como ejemplo en el caso de este despacho en particular, recibos con diferencias de hasta 70 euros, por el momento han recibido documentos de pago de diferencias para un 30% de la cartera de autónomos con los que trabajan. Asimismo, la actualización del SMI modifica todas las bases mínimas, cambia, por tanto, todos los tramos. En estos casos las diferencias son pocas porque no hay tantos empleados cotizando en la mínima. La Seguridad Social no admite el cargo en cuenta para realizar el abono de la diferencia. A nivel práctico, para este procedimiento en el régimen general, la Tesorería ha calculado y generando diferencias para que cada cliente, a través de los profesionales que gestionan los códigos de cuenta de cotización mediante la autorización de red, obtengan su modelo TC131 y proceda a su pago en venta. Es necesario descargar las cartas y enviárselas al trabajador por cuenta propia, o que el autónomo esté muy pendiente de cualquier aviso que reciba. Esta dinámica de la Administración también obliga a que los profesionales tengamos que estar pendientes de revisar el estado de cada empresa para que en aquellos casos en los que se ha producido diferencias se obtenga el correspondiente boletín para que el cliente proceda a su abono dentro del plazo reglamentario. Cargo en cuenta el mismo mandato que ya se ha utilizado habitualmente para las cuotas mensuales, lo que simplificaría el procedimiento para autónomos y profesionales que trabajan para ello. Son diferencias en la cotización por cambios en la propia normativa de la Administración deberían girar los recibos. Esto simplificaría la labor para todos. Los negocios que no están al corriente de pago tendrán empleados que no podrán cumplir funciones. Una de las consecuencias negativas de no abonar estas diferencias de cotización es que aparece que no se está al corriente de pago, lo que podría impedir que el empleado realizara su trabajo. Si no hay un certificado de estas al corriente de pago, se cortan los accesos. Por ejemplo, si la cotización de un empleado no aparece al corriente de pago, puede ser que aparezca identificado como tal en la plataforma de coordinación de actividades empresariales CAE y no se les permita el acceso al centro de trabajo. El uso de estas plataformas es habitual en cualquier estructura de producción, siendo frecuente, por ejemplo, en la construcción, donde se produce mucha subcontratación. Si llega el equipo de electricistas y hay algún problema y no está al corriente de pago, no les dejan acceder a las instalaciones, les buscan el acceso.